temas de tecnologías médicas faciales, voy a tratar de hacer un popurrí, pasar por todas las tecnologías médicas, salvo el ultrasonido focalizado. Después me pueden preguntar por qué no lo utilizo. Así que vamos a ver 15 o 20 prácticas que realizo en el consultorio con sus antes y después, y explicando un poquito cada una de ellas. Y el énfasis va a ser en la práctica diaria de un cirujano plástico. Van a ver que estas prácticas nos complementan y a veces hasta nos evitan llegar a una cirugía o nos resuelven complicaciones, que también es mucho más importante. Simplemente para ponerse en tema, recordando que la encuesta de ISAPS en 2018 encontró que ya había un incremento muy importante entre los procedimientos no quirúrgicos versus los procedimientos quirúrgicos. Estamos hablando de más de un 10% de crecimiento en uno, mientras que ya las prácticas quirúrgicas estaban bajando un 0,6%. En ese momento era en base a los inyectables. 2 años después, en plena pandemia, en plena crisis en nuestra especialidad, la parte quirúrgica bajó un 11%, pero la parte no quirúrgica, en la mano de los cirujanos plásticos, creció cerca de un 6%. En ese momento era en base a otros. Otros significa tecnologías médicas. Y esto, la Argentina no escapa. ¿Por qué? Hemos demostrado también en esa misma encuesta que los procedimientos no quirúrgicos duplicaron la cantidad de procedimientos quirúrgicos. Algo pasa, algo estamos viendo, estamos haciéndolo bien. Y eso también me dio la posibilidad, durante una encuesta, durante una webinar que realicé en SACPER en 2022, hablando sobre procedimientos mini-invasivos. Y le pregunté a los colegas si usaban tecnologías médicas en su práctica diaria. Para mi sorpresa, el 54% dijo que sí las usaba. O sea, hay un cambio de tendencia, hay un cambio en el paradigma. Todos sabemos más o menos para qué sirven los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos no invasivos, perdón, dentro de la práctica nuestra, dentro de las indicaciones habituales, que es el rejuvenecimiento facial, el tratamiento de secuela acné, estiramiento de piel o skin tightening, las lesiones epidérmicas como queratosis, verrugas y nevos. Pero yo quiero también poner énfasis en las que yo considero no clásicas, y le voy a mostrar un poquito de todo esto, desde la parte vascular, la parte pigmentaria, cómo usamos las tecnologías en el drug delivery, cómo hacemos también lo que es la blefaroplastia láser o de radiofrecuencia, y en mi caso yo lo utilizo sin cirugía. Vamos a ver cómo lo hago. Vamos a hablar lo primero y fundamental, el mejoramiento de calidad de piel. ¿Y por qué lo primero y fundamental? Porque todos los que están en este momento escuchando esta charla, todos padecemos la pérdida del 1% de capacidad de generar colágeno y elastina a partir de estos fibroblastos. Se agota. Perdemos esa capacidad y esa elasticidad y ese engrosamiento de la piel. Entonces, algo tenemos que hacer. Lo que se hace es estimular el fibroblasto a que vuelva a trabajar. Métodos químicos, métodos físicos, métodos lumínicos, diferentes formas, y hasta, por ejemplo, como mencionó también Germán, el uso de la grasa y las células madres que nos van a caer vuelta, darle la turgencia a la piel. Estas son mis herramientas faciales, yo juego diariamente, yo los llamo mis juguetes porque realmente los considero como tales, y también tengo otros corporales que no vale la pena mencionar los nombres, no vamos a mencionar nombres, no hay conflicto de interés. Esta frase la tengo en mi mente y la comparto con mis pacientes, y juntos decidimos qué tratamiento realizar. Mejores y más rápidos resultados siempre traen un peor y más largo tiempo de recuperación. Entonces el paciente tiene que poner eso en la balanza. Si cuenta o no cuenta con días para estar en reposo en la casa y reposo laboral. Y si cuenta con el apoyo de la familia, por ejemplo, si yo elijo hacer un láser de dióxido de carbono fraccionado. Versus los pacientes que dicen, no, esto me asusta, prefiero resultados menores y más lentos, pero con un tiempo de recuperación más suave y más corto. O sea que casi la gente no se da cuenta que se hace un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Obviamente, los resultados son menores y mucho más lentos. Vamos a elegir el primero, que es usar un láser de dióxido de carbono fraccionado, que tiene una afinidad por el agua, a los 10.600 nanómetros. Una vez que interactúa con el agua, puede calentar, cortar, ablacionar. Veremos en qué momento utilizo cada uno de estos. Y una tranquilidad para todos aquellos que tengan un láser CO2. Es muy difícil no tener una total recuperación de la piel, porque el nuevo método, el fraccionado, que ya tiene más de 20 años, permite que uno pueda hacer 2, 4, 6 y hasta 8 pasadas y aún así tener parte del tejido sano que me va a evitar la cicatriz y va a reconstituir la piel tal y como la teníamos antes. Obviamente mejorada en base al estímulo colagénico. Y otra forma de trabajar es el stacking mode. Me quedo en el lugar y disparo varias veces para aumentar la penetrancia de mi acción. Y también es una arma terapéutica a tener en cuenta. Acá vemos cómo yo combino tanto el stacking mode como el overlapping. Overlapping significa 50% de la zona tratada y el 50% de la zona no tratada. Y ahí ven los puntitos, los focos de calor que yo le genero a la piel.
¿Para lograr qué? Para lograr lo que yo llamo el efecto planchado. Realmente como pasar una plancha sobre las arrugas de una camisa o los pliegues de una remera. Y así como actuar sobre el rostro de los pacientes. Para tener este tipo de resultados, ustedes pueden ver ahora en una ampliación que le voy a dar, cómo fuimos hábiles no solamente en sacar las manchas, sino también eliminar la cantidad de arrugas perioritarias. Este efecto es un efecto muy importante que le va a durar por lo menos unos 3 a 5 años. Y después le voy a mostrar y demostrando lo que estoy diciendo. Otra paciente llena de surcos, una paciente de edad, donde por más que nosotros lo operemos, yo me acuerdo la frase del doctor Pepe Robles. Pepe Robles hablaba de la bolsa arpillera. Si uno estira una bolsa arpillera, sigue siendo una bolsa arpillera, por más que esté más chiquita. Por lo tanto, si nosotros tiramos esta piel, no le mejoramos la calidad, solamente la estiramos. Por lo tanto, es conveniente utilizar tecnologías o de alguna forma mejorar esa calidad de piel. Le saco siempre el color a la foto para que puedan dimensionar mejor los resultados. Otra paciente con un gran fotodaño. Vamos a ampliar y vamos a acercar para que ustedes puedan dimensionar cómo hemos planchado ese rostro, pero fundamentalmente le sacamos todo el fotodaño. Y miren las arrugas peribucales, que son tan difíciles de tratar, lo que se llama el código de barra. Una paciente que yo la había operado, le he hecho un lifting años atrás, volvió para un segundo lifting, le dije que de ninguna forma, que tenía mala calidad de piel, que teníamos que actuar sobre la calidad de piel. ¿Y qué le ofrecí? 2 sesiones de láser CO2 fraccionado. Miren los parámetros para aquellos que tienen un equipo similar al mío, el tipo de energía que yo utilizo. Entonces, fíjense, no solamente hemos sido hábiles en borrar las arrugas, sino acortar el párpado superior, mírenlo acá, e inclusive el surco palperomalar ha sido tratado. Ahí no hay relleno, no hay grasa, no hay fillers, hay solamente láser CO2, 2 sesiones. Cuando hablamos de refractividad láser y por radiofrecuencia, en mi caso en particular, lo hago sin cirugía. Yo dispongo de un centro médico, pero opero en una clínica o sanatorio donde, como todos nosotros, la mayoría de nosotros, alquilamos el espacio. No muevo mis equipos de mi consultorio, son equipos muy sensibles con un sistema de ópticas, por ejemplo, los láseres, y que la verdad prefiero tratar a la paciente, primero lo opero y después le hago trato a la calidad de piel. O, en este caso, solamente hago láser. Miren, es una paciente que tiene total indicación quirúrgica, blefarochalasis, arrugas en el párpado inferior, bolsas palpebrales, pero me pidió que por favor no lo opere. Paciente de 55 años. Le hice caso, le hice una sola sesión de láser CO2, pero bastante agresiva, y miren qué pasa a los 6 meses. Vamos a ampliar y se los voy a acercar sacando también el color a la foto. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Acortamos la longitud del párpado superior, no similar a un bisturí, hemos planchado las arrugas del párpado inferior mejor que un bisturí, persiste la bolsa palpebral. La vemos a la paciente después de un año y vemos que todavía, si ustedes se fijan acá, hemos sido hábiles en que todavía no aparecieron las arrugas del sector central del párpado inferior. Y vemos a la paciente 2 años después y volvemos a remarcar que la zona central del párpado inferior sigue sin aparecer las arrugas. Paciente de 80 años que viene para hacerse un refresh facial. Difícil llevar al quirófano, antecedentes coronarios, familia preocupada. ¿Qué le ofrecemos? Láser CO2 fraccionado periorbitario. Entonces fíjense cómo hemos sido hábiles en eliminar las arrugas del párpado inferior y en acortar la longitud del párpado superior. Le sacamos el color a la imagen, se la muestro de frente, de vuelta para que puedan evaluar el resultado. Si nosotros hacemos stacking mode, o sea, yo me quedo disparando varias veces en la zona temporal, ¿qué voy a lograr? Que se contrae la piel de la región temporal. ¿Y eso qué hace? Eleva la cola de ceja. Acá no hay botox, acá no hay relleno, hay solamente láser CO2 en la zona temporal. Y miren entonces la longitud de cómo se ha elevado la cola de ceja en base al acortamiento de la piel de la zona temporal. Vamos a ver cómo hacemos la radiofrecuencia en la zona de los párpados. Siempre aplicamos sobre la zona orbitaria, acá no hay luz, entonces no hay problema con la retina, pero sí puedo llegar a quemar la esclera, la parte de conjuntival, entonces siempre aplicamos sobre la parte orbitaria, primero la parte de la refracción fraccionada, y después aplicamos la microaguja. La profundidad ahí de 1.5 milímetros más es innecesario. Para ver este tipo de resultados, paciente que podríamos operar tranquilamente y obtener grandes resultados. Bueno, decidimos no operarla. Entonces fíjense cómo el pliegue palpebral superior toca las pestañas, el pliegue palpebral superior se contrae, se achica. Y lo mismo pasa del lado izquierdo, 3 pliegues, un solo pliegue. Y vemos a el paciente completando las 3 sesiones
donde ya aparece el surco papilar superior que había desaparecido y tenemos una muy linda definición del surco papilar superior izquierdo. Paciente mía que lo ha operado, le he hecho un lifting, implante de mentón, rinomodelación en el postoperatorio, paciente relativamente conforme, vemos en el 3/4, pero en el frente me doy cuenta que me quedé corto con la resección en el párpado superior. Me da culpa, me ha pasado. Entonces, ¿qué hago? ¿La meto de vuelta en quirófano o le ofrezco esto? Radiofrecuencia de los dos sistemas, como les mostré antes, para lograr este nivel de acortamiento al nivel del párpado superior. O otra paciente, 70 años, donde no era candidata para un lifting, especial por decisión de ella, y además porque no hay un gran sagging, no hay mucho exceso de piel, pero sí hay una mala calidad de piel. Entonces le sacamos las lesiones pigmentarias y además disminuimos su cantidad de arrugas. Cuando hablamos de radiofrecuencia transdérmica, es importante usar equipos de mucha potencia, 85 watts, que tengan, por ejemplo, en este caso, un sistema 3D, que me permitan penetrar todo el espesor de la piel, porque si no, ¿qué pasa? Me quedo corto. Entonces, si yo mando mucha temperatura, 55 grados de temperatura en la piel, logro, acá estoy yo haciendo el ejemplo, cuando lo compré el equipo, me puse con el primer paciente, logramos esto que ustedes ven acá, una paciente con surco surco nasolabial marcado, que no quería fillers, y yo le ofrecí la radiofrecuencia. Y miren el nivel de disminución de ese surco que hemos logrado. Obviamente, hacer un estímulo colagénico y no solo un relleno, el relleno va a durar 1 o 2 años, en nuestro caso van a ser 6 meses de estímulo colagénico, pero se puede repetir cuantas veces uno quiera con algo que no es invasivo. Acá estoy yo probando lo mismo a nivel periorbitario. Para tener este ejemplo que les voy a mostrar ahora, es una paciente que la hemos operado, obviamente, le hicimos un lifting, le hicimos una cantoplastía porque tenía un ligero lagostalmo, le sacaron las bolsas palpebrales, dije un lifting, digo, blefaroplastía, perdón. Y acá vemos que el resultado de la blefaroplastía, la cantoplastía y la creación de la bolsa palpebral fue exitoso, pero persisten las arrugas a nivel de la pata de gallo o la zona periorbitaria lateral. ¿Qué le hicimos? La radiofrecuencia. Entonces fíjense cómo esta radiofrecuencia me ayudó a mejorar un resultado quirúrgico. La terapia fluidinámica, esto es una linda ayuda para todos aquellos que tengan equipo de luz pulsada. ¿Qué implica esto? Aplicamos una sustancia 5-aminolegulínico que aumenta la sensibilidad de las células ante cualquier estímulo lumínico y entonces potenciamos más el efecto de la luz pulsada, pudiendo lograr una paciente con, no sé, 20 patas de gallo a que tenga 3 o 4 y persistiendo el resultado más allá de los 6 meses, 1 año. Lo mismo, el resultado con un equipo de luz pulsada que normalmente no podría poder lograr este nivel de planchado, y lo logro porque le agregué el 5-aminolegulínico. Tercer caso, para que veamos cómo eliminamos las patas de gallo. Hollywood Peel, Laser Peel, Carbon Peel son todos nombres de fantasía de un procedimiento donde aplicamos una sustancia de carbón y después le aplicamos un láser de Q-switch. En mi caso, un láser de picosegundos. Para, por ejemplo, lograr esta atenuación de los poros a nivel del nasal de esta paciente o el nivel de los poros a nivel facial en otro paciente que le voy a mostrar. Solamente sirve para sacar manchas y reducir el diámetro de poros. Pero el colorado que genera dura apenas horas, entonces es socialmente aceptable. Entonces vean cómo pasamos de tener muchos poros, el poro magnificado por la sustancia de carbono y la disminución del diámetro de los poros. Y acá vemos una paciente, un antes y después, no solamente evalúen la mancha, yo les voy a acercar la imagen para que puedan valorar cómo ha disminuido los diámetros del poro. Eso da rejuvenecimiento del rostro en un procedimiento no ablativo, o sea, socialmente aceptado. Otra paciente que tenía gran cantidad de léntigos, le hicimos no solamente el Hollywood Peel, sino el Layer B, que le voy a mostrar más adelante qué significa Layer B. Acá en una imagen más cercana, y la misma paciente en un perfil y la imagen más cercana. Cuando tratamos secuela de acné, siempre recuerden que son múltiples cicatrices, por lo tanto las podemos mejorar, atenuar. Es muy difícil eliminarlas todas. Pero hay algunas excepciones. Vamos a ver este varón que durante 3 años seguidos, todos los meses de mayo, me consultaba, le hacíamos un láser muy agresivo, ahí ven los parámetros que yo utilizo, para obtener este nivel de planchado de su zona malar y zona de las mejillas. O esta paciente en FIPATI 4, muy difícil de tratar porque seguramente, y lo hizo, va a generar una pigmentación postinflamatoria. Al final de estas diapos, le voy a mostrar la formulación que yo utilizo para que el paciente o no tenga o disminuya el tiempo de evolución de su pigmentación postinflamatoria. Una paciente con múltiples secuelas de acné, que si la podemos contar, llegamos a 50, y cómo reducimos casi a la mitad esa cantidad de ice peak
que son las que mejor responden al tratamiento con láser CO2. En un varón, ahora, en la zona temporomalar, y cómo reducimos ese nivel de cicatrices. En el paciente de origen oriental, es muy difícil porque también se comporta como un FIPATI4 a nivel de color de piel. Miren cómo hemos atenuado, esto es una imagen 3D, una imagen Vectra, para que pueda volar el resultado. Solamente tecnologías, no le hice subcisión, no le hice fillers, no le hice grasa. Pero tenemos que lidiar con esto, una pigmentación posinflamatoria y un eritema prolongado. ¿Y cómo lo manejamos? Acá tienen, si alguno quiere sacar foto a la pantalla, si no después me pregunta la formulación y se las repito, yo utilizo por un lado inhibidores de la plasmina y inhibidores de la tirosina. Los dos van a lograr inhibir la formación de color e inhibir el trabajo del melanocito. Y a esto yo le asocio, ya que lo tengo, un láser Q-switch. Fui invitado a esta conferencia, el SCAR Meeting 2021. Les recomiendo a aquel que esté muy interesado en el manejo de cicatrices y heridas. Es un congreso donde solamente se habla de eso. Yo presenté un caso, como un tratamiento de secuela de acné cambió la calidad de vida de una paciente que me ratió, me lo calificó en 10 en la forma que hemos cambiado la calidad de vida, y acá tienen esa paciente. Ese paciente en ese momento era un adolescente. Ahí arriba tienen los parámetros, son 2 sesiones de la CO2 para realmente casi eliminar todas sus secuelas de acné. La imagen perfil, el acercamiento, y pueden valorar el resultado. Cuando hablamos del uso de las microagujas, hay muchas microagujas en el mercado. A mí me gustan las no insuladas fraccionadas. Si hay tiempo hablaremos de las microagujas. Tuve la suerte de ser invitado como speaker a INCAS 2022, caminando ahí por los corredores, encontré una charla que me interesó, que era sobre microagujas y la referencia por microagujas, y en el primer caso que presentó Serge Dahan, que en ese momento era el presidente de la Sociedad de Dermatología de Francia, es un caso mío, que les muestro acá el caso. En la imagen es Vectra, la imagen 3D, para que vean cómo la secuela de acné a nivel de la zona de tercio medio de la mejilla ha sido disminuida en gran parte solamente con la microaguja, y es un procedimiento que es socialmente tolerable porque no dejamos costras, no dejamos el eritema prolongado. Cuando hablamos del láser de picosegundo fraccionado, es el concepto de LAOB, Laser Induced Optical Breakdown. Esto implica generar una cintura en el haz de luz para romper la piel. No buscamos color, sino buscamos profundidad, y generamos estas vacuolas. Estas vacuolas van a generar que la piel sepa que fue dañada, trata de curarse a sí misma, lo va a rellenar con colágeno y elastina, engrosamos la piel, mejoramos la piel. Y acá me viene a actuar sobre esta zona temporal, este varón con secuelas de acné. El endpoint es dejar eritematoso, colorado, a veces un poco sanguinolento, no hay que asustarse. Y vemos acá al paciente en el post, lo voy a acercar, lo voy a volver a acercar, tomo 2 fotos y se las muestro en comparación. Entonces, no sé, 20 secuelas de acné, 20 puntitos, menos de 10. Y eso tenemos que tomarlo como exitoso. El otro perfil del paciente para que vean también el resultado. Cuando hablamos del tratamiento de la laxitud cervical, lo ideal acá es la microaguja. Acá me ven tomando, pellizco la piel, ¿para qué? Para asegurarme que la microaguja ingrese en toda su profundidad que yo elegí. Abarcamos la zona de Jones y la zona cervical, para tener esta calidad de resultados. Si ustedes se fijan, una chica joven, de unos 40 años, que no tiene indicación quirúrgica, lo más mínimo, uno puede cambiar un ángulo de unos 110 grados a un ángulo casi de 90 grados solamente con este tipo de tecnologías. O esta paciente que le hicimos una combinación de lipoescultura asistida por láser en su mentón, para generar mejorado el margen mandibular, pero luego le metí la tecnología de la microaguja y generé este grado de contracción de la piel. O esta otra paciente, una gran papada pesada, le hicimos el vaciamiento graso, me quedó el exceso de piel, le hice la contracción de esa piel y ha mejorado notablemente su resultado. En las lesiones vasculares, vamos a mencionar que podemos trabajar sobre, por ejemplo, este tipo de malformación lipovenosa, usando equipo de luz pulsada, los angiomas planos responden muy bien a la luz pulsada en general, también a los dye láser, pero en mi caso utilizo la luz pulsada. Los angiomas planos nunca involucionan, sino que evolucionan a esto, se llaman verrucosidades vasculares, y la podemos tratar y mejorar con el equipo de luz pulsada. Otro caso más en la zona perioritaria. Los nevos rubí y cómo los eliminamos con una sola aplicación, puede ser CO2 o puede ser luz pulsada. Esto lo eliminé con un CO2, una sola sesión. Un nevo rubí también eliminado. Y las múltiples telangiectasias en los cuadros de rosácea se ven muy mejoradas con el uso de la luz pulsada.
Las lesiones pigmentarias, ideal, lo son exclusivamente los Q-switch y fundamentalmente el láser de pico segundo, porque tiene menos transferencia térmica y tenemos menos efecto rebote. ¿Por qué? Porque solamente lesionamos las dendritas, los brazos donde están los melanosomas, sin lesionar a la célula basal. Y acá ven un caso de Frickles, o sea, caso de pecas. Un caso de melasma importante en la zona frontal, temporal y malar. Y vean con cuatro sesiones el resultado que hemos obtenido. Otro caso de melasma temporomalar, caso de léntigos, casos de mancha de nacimiento que son de muy difícil eliminación. A veces lo combino, le hago una cirugía de párpados y después le paso la luz pulsada para mejorar toda esa calidad de piel. Solamente luz pulsada, léntigos y queratosis. Los ojos, la parte de ojeras, que puede ser pigmentaria, puede ser pigmentario vascular o puede ser sombra prestada por las bolsas, en este caso era netamente pigmentaria. O los nevos de Ota, estos nevos de Ota son manchas de nacimiento, que una vez que lo eliminamos no se vuelven a reproducir, porque no es un estímulo exagerado de melanocitos, sino que es depósito de pigmento de melanina que quedó en el momento del desarrollo del paciente. Es raro tener tatuajes a nivel facial, pero los hay. Lo más frecuente es el tatuaje cosmético. Entonces, colegas varones, colegas mujeres, si se van a tatuar en forma cosmética, sea cejas o los labios, tengan cuidado porque ese pigmento es a base de hierro, el hierro se oxida, pasa a un estado ferroso y eso tiene un tono parduzco o rojizo. Entonces después me buscan para poder eliminarlo. Entonces lo piensan 2 veces o se retatúan constantemente. O este paciente que se tatuó pelo, sombra de pelo, se arrepintió y se lo podemos eliminar. En cuanto a las cicatrices, siempre la podemos mejorar, nunca eliminar. No hay nada en la medicina que elimine cicatrices, pero sí mucho que lo mejora. Es una chiquita de 5 años que se llevó por delante un vidrio y cómo en tan solo 3 meses logramos la atenuación de esa cicatriz usando radiofrecuencia fraccionada. O esta mujer que le combinamos inyectarle fillers de ácido hialurónico más la aplicación de radiofrecuencia fraccionada. Acá vemos un varón aplicando la radiofrecuencia fraccionada para una cicatriz. Y es el caso de este chico, que en menos de 3 meses logramos atenuar de esta forma, mejorar la calidad de esa cicatriz. Cuando hablamos del concepto de drug delivery, implica aplicar una sustancia, lo fundamental es la sustancia, en mi caso la forcilolona de 5-fluoracilo, para inhibir la mitosis celular, o sea, hipometabolizar y por lo tanto atrofiar esa cicatriz, pero generar microtúneles con un láser CO2 para aumentar la absorción y la penetrancia de esa droga. Esto no se me ocurrió a mí, hay muchos publicados, si quieren charlamos sobre eso. Pero miren ustedes, como un queroide en la zona auricular, después de un año completo de control no hubo reaparición del mismo, y otro caso importante de 2 queloides en la zona auricular, de vuelta, un control pasado el año. Cuando hablamos de cirugía láser, algo que a mí me entretiene muchísimo, como está entreteniendo a Darth Vader en este caso, yo juego con el láser, haciendo foco y desfocando, para lograr esta calidad de resultado. Apenas una mancha, como ustedes pueden ver acá, en vez de una clásica cicatriz del bisturí. Y como les muestro, si yo hago foco corto, y van a ver como yo desenfoco y fotocoagulo o ablaciono. Por ejemplo, para este angioma, si ustedes operan este angioma, le van a dejar una lesión cicatrizal y una simetría muy importante. Utilicen láser o deriven para que tengan láser para obtener esta calidad de resultados. Entonces fíjense cómo hemos sido efectivos solamente sobre el angioma y no hemos resecado la mucosa. Es muy fácil eliminar un módulo, una verruga, que lo pueden hacer de cualquier forma. Yo lo hago con láser. Un lunar lo saco con láser. O este santelasma, si ustedes intentan operarlo, le van a generar un esclera de show, una retracción, una lesión importante porque no hay piel suficiente para poder cubrir toda esa cantidad de santelasma. Otros santelasmas con mejor resultado, santelasma donde no queda ninguna magnitud del mismo. Los siringomas son dilataciones de los conductos lagrimales y cómo logramos, sudoríparos, y cómo logramos eliminarlo. En la rinofima es muy interesante cómo mejoramos no solamente la parte funcional, sino la parte estética. Fíjense, este exceso importante solamente resuelto con láser y no llevándolo a quirófano. Y más importante en este caso, donde hemos deflacionado ese lóbulo y el paciente ha mejorado la ventilación. Miren cómo abrimos esa narina tan solo sacándole el peso del exceso que tenía gracias a su rinofima. Y ya terminando, quiero mostrarles, acá nos mostraron cómo aplicaban lipofilling a nivel facial.
sepa que a todo el mundo le puede pasar, todo el mundo puede tener una complicación de un exceso de esa supervivencia de la grasa. Entonces acá me ven cómo resolvemos el caso de un colega que le puso lipofilling en la zona del surco paperomalar y hubo exceso. Quedó el famoso sausages de los americanos o el chorizo que nosotros mencionamos los amigos. Entonces pasamos un láser diodo 980 y derretimos la grasa. Ustedes la escuchan crepitar cuando lo aplicamos. ¿Para qué? Para obtener esta calidad de resultados. Entonces fíjense como mirando para arriba se ve el chorizo o el sausages, la salchicha, y como de frente pasa lo mismo. A gusto mío le hubiera hecho una segunda sesión, la paciente con esto solo quedó contenta y le evitamos un dolor de cabeza al colega. Ya en tiempo, mensaje final, las tecnologías médicas son el mejor asistente para la práctica del consultorio plástico. Realmente es así, lo uso todos los santos días. Tecnologías médicas, la versatilidad de indicaciones no tiene hecho límites. Yo cada día le encuentro algo más para hacer a cada uno de mis equipos. El aumento de las soluciones terapéuticas, aumento de ingresos. Es así de sencillo. Ustedes le ofrecen no solamente cirugía, sino le ofrecen cirugía, más fillers, más bioestimuladores, más tecnologías. Y todo hace a la mejora de la calidad de la piel de la persona en general. Pongan atención a las nuevas indicaciones, a las no clásicas. Yo estudio mucho eso, me encanta explorar y cada día, como digo yo, le encuentro algo nuevo para hacer. Y recuerden siempre, colegas, no todo la flacidez, tos y exceso de piel se resuelve con el bisturí. Cuando hablamos de calidad de piel hay que resolverlo de otra forma. Entonces no todo es cuestión de cortar. Invitándolos a todos a participar en la jornada de cosmetría el 8 y 9 de septiembre, la jornada paulista. Fui invitado por la doctora Patricia Erazo, ahí estaré. Los invitamos todos al primer simposio estético no quirúrgico y nuevas tecnologías que se va a realizar en Cartagena entre el 23 y el 25 de noviembre. Estoy invitado por el doctor Ricardo Bollo. Lamentablemente coincide con la fecha del Congreso Argentino de Cirugía Plástica, pero seguramente en manos de la doctora Sofía Asiú, la doctora Miriam de Rosa y la doctora Romina Abril van a tener una excelente sección de no invasivo y mini invasivo y va a ser desarrollado durante el Congreso. Los esperamos a todos en el simposio del siglo XXI, el 27º simposio del siglo XXI va a ser en la ciudad de Buenos Aires entre el 6 y el 8 de marzo, donde va a haber un presimposio y un simposio. El presimposio abierto a todos los médicos, porque vamos a hablar exclusivamente de mini-invasivo, inyectables, tecnología, tratamiento de cicatrices, complicaciones. Vamos a invitar a un médico, se llama Ha Nguyen, un vietnamita que tiene la mayor experiencia en el mundo para recuperar a la gente de la peor de las complicaciones, que es la maurosis, la ceguera por rellenos. Y él tiene 9 casos exitosos dentro de 15 intentos y es más que elogiable. Invitarlos también al Congreso FILACP, que va a ser en la Argentina el 2024, entre el 23 y el 26 de abril, que va a haber también un sector de mini-invasivo seguramente y ojalá pueda participar. Invitarlos al INCAS América, que va a ser en Brasil, en Sao Paulo, entre el 26 y el 28 de abril, donde voy a estar también hablando de mini-invasivo. Y finalmente invitarlos al Congreso de la ISAPS, donde fui invitado por Lina Trena para hablar también de estos ítems dentro de su congreso. Agradeciendo la atención, me despido de todos.